Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para continuar con el tema de aquella forma de cómo concebir una vida mínimamente satisfactoria de forma espiritual desde nuestras casas, teniendo en cuenta que esa forma de vivir de forma piadosa se hacen a causa y en consecuencia de una crisis eclesiológica sin precedentes en la historia de la Iglesia. Hemos tenido grandes crisis en la Iglesia, pero de forma tan universal, de forma tan agresiva, y donde la propia sede apostólica física, ojo, no la sede apostólica que es la sede de Pedro, que ella es, esa sede es libre de todo error, como lo dice el Concilio de Vaticano en su Constitución Pastor Eternus. Esta sede siempre ha sido libre de error. Estamos hablando que la sede apostólica fue usurpada, y desde esa sede apostólica física en Roma, una serie de proponentes reclamantes al trono, desde el año, a menos desde la muerte de Pío XII en octubre de 1958, a partir de ahí hasta el presente, en el año vigésimo tercio o vigésimo tercero, o sea 2023, hemos tenido una serie de sujetos, de personajes que son reconocidos por el mundo exterior, por el mundo secular, como verdaderos y legítimos sucesores de San Pedro. Teológicamente hablando, y no es cosa de este vídeo, sabemos, los sedevacantistas, que eso es imposible de forma dogmática. Por ende, asumimos una conclusión teológica, que es el sedevacantismo, que es una posición de transición entre la crisis, entre la muerte del Papa legítimo, hasta que se escoge otro. Un servidor propone esa tesis. Es la tesis conclavista. Hemos tenido papas en este interregnum, desde 1958 hasta el presente, en el año 90, aproximadamente. No tengo clara la fecha, en los años 1990, creo que fue en ese año, en Asís, se escogió al Papa Lino II, disculpadme. El Papa Lino II, Claudico, no viene caso hablar, pero de todas las elecciones que se hicieron, esa fue la más coherente. Hubieron otras, y hay otras que son rimbombantes, que no tienen ningún tipo de rigor canónico, que son por apariciones, son por relaciones místicas, o por, vamos a decir, bueno, para no ser muy ofensivo, por personas que no están bien de la cabeza, que se han autoproclamado papas con supuestas apariciones o supuestas revelaciones místicas. Los papas son electos con rigor canónico. Y vosotros tenéis que saber eso. Un servidor propone que así no seáis conclavista, así no seáis sedevacantista conclavista, o seáis sedevacantista clásico, o sedevacantista de la tesis de Casichea, conclavismo sedeprivacionista, disculpadme, o seáis el católico que está indeciso entre la posición línea media, lefebrista, que veis que esa posición os está llevando el cisma y la herejía, entonces estáis en una área gris. Y esa área gris es peligrosa. Ya he comentado eso alguna vez. Esa área gris, esa indecisión, os puede llevar nuevamente al novus ordo o la apostasía. Un servidor conoce a un sedevacantista, de los primeros sedevacantistas que hubieron en Brasil. Yo no soy brasilero, los repito, yo soy portugués, pero por razones de idioma yo tengo acceso al sedevacantismo brasilero. Y hace poco uno de los primeros sedevacantistas jóvenes, que hoy día tiene 30 y muchos, pero conoció a Homero Iojas, que fue el primer sedevacantista brasilero que estuvo en el conclave de Asís, que salió electo, Lino II. Y Homero Oas, él estuvo con Marcel Lefebvre, y es algo curioso. Hay fotos con Homero Oas,
que está vivo aún, va a llegar casi 200 años, y aparece con Marcel Lefebvre. Él alguna vez tuvo encuentros con Marcel Lefebvre y por cosas de la vida y cosas obvias se deslindaron. La Fraternidad San Pío X acostumbra a cortar las fotos de Homero Hojas de las fotos de Marcel Lefebvre, porque Homero Hojas es conclavista y sedacantista. Entonces, este joven, que es un discípulo de este laico, y no fue que el laico, es un hombre, Homero Hojas, y Hojas fue jesuita, por cosas de la vida dejó la orden, se casó, pero los estudios de teología, que antiguamente eran muy fuertes en la orden jesuita, para deciros algo, creo que para salir sacerdote jesuita, previo al Concilio Vaticano II, eran 14 años de estudio. Es un hombre bastante, o sea, sus escritos son de obligatorio asentimiento, o sea, por lo menos los escritos que hablan acerca de la imposibilidad de la sedevacantía perenne, o sea, que la sedevacante sea eterna. Eso es improbable, eso es herético. Debe haber, en algún momento en esta crisis debe haber un cónclave. Ya ha habido alguno, va a haber otro. Un servidor va a ser parte de él, Dios mediante. Cuando digo que voy a ser parte de él, o sea, en el propio cónclave, no, yo soy un laico, pero yo estoy haciendo mi parte. O sea, probablemente nunca esté en ese conclave físico, pero yo voy a ser promotor de ese conclave. Ese conclave será en esta generación, tengáis por asentado. Cuando digo esta generación, sean estos próximos 25 años. No sé si Dios me dará la vida para ver el próximo sucesor de San Pedro. Pero para volver al tema, para salvarnos en esta crisis y no volver a volviendo al tema, ese joven que fue discípulo de Homero Hojas, él apostató hace poco y volvió. O sea, estuvo un tiempo apostatado, se confundió, no consiguió, digamos, concebir que ese vacantismo era real, o si el Novus era real, y colapsó y volvió hace poco, pero ya tenía una posición teológica bastante aérea. O sea, él no sabe qué posición teológica sedacantista es la adecuada. Nosotros no podemos estar así. Podemos tener dudas, pero no podemos vivir de forma sistemática en lo que un servidor acaba de decir, un sedacantismo neumático. O sea, no tenga, sea sin forma, o sea, sin cuerpo. Y esta forma, estos vídeos que estamos hablando, para que vosotros entendáis con la asistencia de un servidor que está, entre comillas, intentando dar un tamiz doméstico de la regla de San Alberto de Jerusalén, que es la regla primitiva de Carmelo. Si bien Carmelo es de la época de San Elías, pero en la Edad Media se dio una regla de Carmelo, por propia petición de los monjes carmelitas, al patriarca de Jerusalén, que fue uno de los obispos, santo por cierto, que tuvo el reino de Jerusalén. Entonces, estamos hablando de una espiritualidad carmelita aprobada por la Iglesia, pero dándole una viabilidad doméstica. Y asumiendo el tema, porque estos paréntesis son importantes, no puedo huir de estos paréntesis, porque alguna persona puede entrar de incauto a este vídeo y no sabe lo que nos estamos atendiendo, lo estamos ateniendo. Entonces, en este video hablaremos de la pobreza voluntaria. La pobreza voluntaria, así seáis laicos, así seáis clero, así seáis segrales, así seáis clero, tenéis que aplicarla a vuestras vidas. El clero tiene sus formas ya predefinidas, preestablecidas, para administrar la virtud de la pobreza. Los seglares también de una otra forma deben aplicarlo, y eso vamos a hablar en este vídeo. Hay que saber algo que puede ser un poco atrevido de escuchar y puede ofenderos, pero la pobreza es una virtud. Para ser pobre, para practicar la virtud de la pobreza, hay que tomar en cuenta ciertas cosas y ciertas medidas de nuestra vida para tener una perspectiva de esa virtud en nuestras vidas. Y también saber que la virtud de la pobreza es un consejo evangélico de nuestro Señor Jesucristo. Eso sale
que aparece en Catecismo de San Pío X, en Catecismo Mayor de San Pío X, que esta vez estoy usando la versión de 1905. El consejo evangélico de la pobreza sirve para ayudar a observar los mandamientos, que no es poca cosa, y asegurar mejor la salvación eterna. O sea, se nos va la vida, como alguna vez he dicho, en esta virtud de la pobreza, siendo seglares. Si es que sois seglares que me están escuchando. Un servidor también es seglar, pero soy un seglar religioso. Es un tema que no viene al caso hablar. Pero o aplicamos la virtud de la pobreza a nuestra medida, de nuestras posibilidades, o no podemos observar los mandamientos y no tenemos asegurado de forma adecuada nuestra salvación eterna. Y los 10 mandamientos que no los practican no están en estado de gracia. Entonces es mejor que empezamos a asimilar, si es que no lo sabéis o no lo sabías anteriormente, lo que es la virtud de la pobreza. La virtud de la pobreza se va a aplicar de una forma a nivel de una perspectiva espiritual de nuestros bienes temporales. En la pobreza, o sea, la virtud de la pobreza, el consejo evangélico que nuestro Señor nos da, podemos hablar de dos grandes momentos en el Evangelio. Tenemos la cita de San Mateo, capítulo 19, versículo 21, que es la famosa frase de que si queráis ser perfecto y tener un tesoro en el cielo, vendedlo todo, dáselo a los pobres y tendréis asegurado un tesoro perfecto en el cielo. Esa es una de las versiones de la pobreza. Es obvio que vosotros que sois laicos y tenéis vuestros estados de vida, porque en los estados de vida, que es una cosa más importante que las personas humanas deben, siendo bautizadas, empezar a saber qué van a hacer con su vida, mucho más si van a ser arquitectos, ingenieros, médicos o técnicos o amas de casa o padres de familia. Lo más importante es saber a qué nos llama Dios en esta vida. Si vamos a ser hombres casados, si vamos a ser religiosos o sacerdotes, o si vamos a ser solteros. Pero no es la soltería empederniда, es la soltería de célibe. Son personas que no pudieron o no tuvieron ningún tipo de llamado hacia estas otras dos estados de vida. Podemos incluir un cuarto estado de vida, que es la viudez. Pero la viudez no entra como estado de vida, al menos en los libros, pero sí es un estado de vida que es producto del matrimonio. Entonces, dependiendo de esos estados de vida, la pobreza absoluta que me pide Cristo, un desprendimiento total de los bienes materiales para acceder al tesoro en el cielo, es obvio que en el capítulo de San Mateo, capítulo 19, versículo 21 que acabamos de hablar, se refiere más a los religiosos, más al clero. Esto tiene que quedar claro, porque un servidor yo fui religioso, fui aspirante, un tiempo largo de dos órdenes religiosas, pero estuve más tiempo en una. Y a pesar de que una orden religiosa no usó, la virtud de la pobreza que me estaban exigiendo un servidor tenía una correlación con las obligaciones civiles seculares. ¿Cómo explicar esto? El voto de pobreza que se hace, por ejemplo, en una orden religiosa determinada, por ejemplo, él tiene una relación con el poder temporal. Por ejemplo, un religioso que entra en una orden religiosa sabe muy bien que va a tener los tres votos básicos: obediencia, pobreza y castidad, ¿no? Entonces, el de pobreza, si llega un aspirante, sea novicio, aspirante, luego postulante, luego novicio, luego profeso temporal, y entre que él profesa temporalmente y él es profeso perpetuo, pueden pasar entre 3, 6, 9 años aproximadamente. Por lo general la gente lo hace entre 5 o 6 años. En un buzón, que es la que yo conocí, ¿no? Pero en esa época yo tenía una casa. Yo era un caso personal. Yo en esa época tenía una casa.
Y esa casa no la podía tener legalmente siendo profeso perpetuo. Yo podía tener mi casa mientras no profesase perpetuamente. Pero así, o vendía mi casa, se la pasaba a otra persona, o se la daba la orden, o se la vendía a los pobres, se la daba a los pobres. Incluso hasta hoy en día las órdenes religiosas tienen modernistas que están en decadencia, pero todavía poseen eso. En la antigüedad, antes, previo al Concilio Vaticano II, era igual. Incluso era mayor, existía la cuestión del dote, pero eso es otro ámbito, no tiene nada que ver con eso. El dote era para enterrar la orden, en fin. Pero en los religiosos no podemos tener cosas a nuestro nombre, legalmente hablando, no se puede. Es para practicar la virtud de la pobreza en su forma más perfecta. Que esto tiene que quedar claro. Eso no se estoy pidiendo vuestras caridades. Aunque obviamente existen excepciones y hay personas que sí han aplicado eso, hay santos que han aplicado eso, pero se volvió religioso. Un caso de eso es San Antonio del Desierto, que escuchó este evangelio, por cierto. Lo vendió todo y se fue al desierto, se fue a las cuevas. Y luego se entró mucho más al Alto Egipto. Hasta el día de hoy existen unas comunidades coptas heréticas, cismáticas, que asumen tener los lugares santos donde estuvo San Antonio del Desierto, o San Antonio Abad. Insisto, otra virtud de la pobreza también recomendada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 15, que es que la vida, es la esencia del Evangelio, es la esencia de ese pasaje bíblico, la vida no depende de los bienes y tenemos que guardarnos de la ganancia. Es ahí. Este es el que corresponde a los seglares. El seglar es así, seamos solteros, seamos viudos, seamos casados, no podemos vivir en función de los bienes temporales y tampoco podemos vivir en función de la ganancia. Crecer económicamente, en teoría, siempre y cuando esos ingresos sean lícitos, no tiene nada de malo. Lo importante es que tenemos que ver esos bienes temporales en una perspectiva espiritual. O sea, la virtud de la pobreza debemos aplicarla en función de nuestros bienes adquiridos y aquella ganancia que tenemos de forma lícita, muy alta, muy acaudalada o muy poco agraciada. Pero tenemos que compartir estas ganancias con los más necesitados. Es eso, es simple. ¿Y cómo se hace? Y la iglesia me lo ha enseñado. La iglesia no estoy inventando nada nuevo, un servidor no viene aquí para engañar a los ni para inventar fábulas. El Catecismo de San Pío X nos enseña que existen las obras de misericordia corporal, están las espirituales, pero las corporales tienen más que ver con eso, con dar cosas de este mundo, cosas temporales. Por ejemplo, la limosna, dar posada a los peregrinos, el peregrino es aquella persona que está en tránsito y va a visitar lugares sagrados o va a hacer un viaje por devoción. Son cristianos. Es dar posada a un cristiano que va a hacer algo sagrado. Y en el interín, en el recurso, después, nosotros por caridad podemos acogerlo en nuestra casa o en un espacio o darle un tipo de beneficencia para que consuma su acto de peregrinación. No confundáis este pasaje, esta obra de caridad corporal, como nos enseña el Catecismo de San Pío X, con la locura que hemos tenido por ejemplo, en Europa y en algunas partes del norte de Estados Unidos y en algunas partes de Hispanoamérica ya, que entran invasores que profesan una ideología maometana o son personas de bajo nivel civilizacional y nosotros estamos exponiendo a nuestras personas humanas más débiles al arbitrio de las costumbres barbáricas de estos transeúntes que andan de países en países. Estoy dando un idioma tan codificado para que este video pueda subsistir en esta plataforma, pero no recibáis a nadie en vuestra casa que no sea cristiano. Cuando digo cristiano me refiero, cuando un servidor os dice cristiano,
os dice católico romano de rito latino. No metáis en vuestras casas con una mala interpretación de esta obra de misericordia corporal, que es darle posada a los peregrinos. No malinterpretéis esto como meter en vuestras casas al enemigo, porque existen otras obras corporales que también implican esto, implica la pecunia, que es asistir a los enfermos. Podemos pagar a alguien que esté enfermo o a alguien que lo necesite, podemos darle pecunia, o sea, financiar los costos de un enfermo. Visitar a los presos también sirve como obra de misericordia, que podemos invertir nuestras ganancias, nuestras riquezas en ello. Enterrar a los muertos, un velorio es carísimo. Un servidor ha tenido que hacer de tripas corazón para pagar 2 velorios. Un servidor, ya os he comentado, yo he tenido 2 familiares de mi casa, de mi hogar, que me criaron prácticamente, y nos hemos quedado realmente muy bajo. O sea, el golpe económico de un entierro es carísimo, y gracias a Dios aún así hay personas que nos han ayudado. Puede, cuando tengáis una persona, un familiar, un amigo conocido que ha fallecido, o su familia, por caridad, ir a la funeraria, preguntad por los restos mortales de él, o por la familia que están financiando ese velorio, y aportar una comisión. Es una obra de caridad, es practicar la virtud de la pobreza. Vestir a los desnudos, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento. Estas 3 obras de caridad sí implican las famosas cosas que están haciendo con estos grupos de maometanos, de personas con bajo nivel civilizacional, que están entrando en Europa hace 20, 30 años, sobre todo a partir de 2015 hasta ahorita. En Hispanoamérica están empezando. Sí, tenemos un deber, entre comillas, muy, muy cuidadoso, de darle cierto tipo de asistencia a estas personas si lo necesitan. Pero obviamente, nuestro prójimo es que está más cerca de nosotros. Y somos las personas, es obviamente, jerárquicamente, que tienes vestir primero, porque esto es un poco idiota hablar así, pero yo a veces, no sé, a veces con qué persona que pueda estar escuchando. Cuando digo idiota no me refiero a vuestras calidades. Hay personas que pueden ser muy cultas, tienen títulos universitarios, y ignoran estas cosas. La persona que primero tenéis que darle caridad es a vuestras personas más próximas de vuestro entorno familiar, por ejemplo. Al primero que tenéis que vestir, dar comida, dar posada, asistir en su enfermedad, es a vuestra esposa y a vuestros hijos en esa jerarquía. Esposa e hijos, si sois casados. Si sois viudos, a vuestros hijos y vuestros nietos, si es que lo habéis tenido. Si sois soltero, a vuestra familia directa, y después a vuestro círculo que se amplía, más cercano. Es así, y después nos encargamos del resto. No es broma, es así. A veces una persona que va a adoptar no pueden procrear, porque necesitan tener cuidado con internet, y buscan buscan un párvulo de otra etnia, de otra genética, y los traen de un país que tienes que atravesar tantos miles de kilómetros. Cuando puedes tener un infantario de infantes o párvulos abandonados, y podéis tener un párvulo en vuestra casa pasando todos los niveles legales. No, pero hay que buscar a alguien, un párvulo de otras latitudes. Eso no está bien, eso rompe la lógica jerárquica de la iglesia. Esto es muy crudo escuchar a una persona con hábito religioso de hablar así, pero funciona así la iglesia católica. Nosotros tenemos una visión de la iglesia católica, como dice San Pablo, llena de fábulas. ¿Por qué? Porque tenemos 60 o más con usurpadores que nos han enseñado una religión que va en contra del cristianismo. Y se os digo algo, el cristianismo solo está en Europa y en Hispanoamérica por consecuencia, pero ya está en Europa. No está en Asia, no está en Rusia, no está en África. Tengo pruebas de esto, pero es así. La religión católica está en Europa, por más decadente que ésta esté, y está en Hispanoamérica, porque Hispanoamérica es una extensión del reino español, es una extensión de Portugal en Brasil.
Lo que llegó a España en 1492 y en Brasil, o sea, Pedro Álvares Cabral, que descubrió Brasil, fue lo último que quedó de la cristiandad. Y sabiendo esto, sabiendo apoyar el tema, nuestra caridad con el más próximo, si nuestra caridad pasa a nuestro círculo de posibilidades, ya eso es con vuestra cantidad de pecunia. Y es ahí que, como nos dice Cristo, la vida no depende de los bienes y no podemos vivir de la ganancia. Nosotros tenemos que ser prudentes. Entonces, primero nos ayudemos nuestros círculos más próximos y nos vamos extendiendo, como los rosetones en las catedrales góticas o románicas. Así es la vida espiritual. Empezamos de los más simples hasta de los más simples saltos a lo más complejo. Entonces, también para el diezmo, esto es importante, y pagar el diezmo es un deber de todo confirmado. Y también implica virtud de la pobreza. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el clero. Es una obligación contribuir con el clero. Por eso antiguamente era muy común escuchar y hablar de benefactores. Mira, fijaros en algo. Detrás de cada gran santo, sobre estos santos fundadores, existe un grandes benefactores que muchos de ellos llegan a ser santos. Tenemos que ser benefactores de nuestro clero. Nada cuesta meteros en internet, ver la posición católica que vosotros creáis que es la más adecuada. Y hoy en día casi todos los padres religiosos o sacerdotes, los que todavía tienen algunos canales de internet o tienen algunas páginas de internet, tienen para sus donaciones en PayPal, en transferencia bancaria. Haga de eso, hacéis eso. Eso es caridad y es practicar la virtud de la pobreza. Porque las zonas religiosas y las capillas sedevacantistas, que son los únicos católicos que hay, somos muy precarios. Yo podría mostrar a vuestras caridades fotos de cómo es una misión tradicionalista. Un servidor ha hecho misas en cocinas. He participado como monaguillo, como acólito en misas en cocinas. Misas en cacique en establos. Sí, hablamos de establos. En Europa. Es muy difícil, las personas ya son pobres y los misioneros vienen a darnos sacramentos. Y poco a poco se va, pero nadie da dinero. Dan unas pocas baratijas de sus monederos, realmente no dan algo sustancial, es muy difícil. Por eso que tenéis por obligación que sustentar el clero. Un servidor lo hace con la orden religiosa que yo soy súbdito y yo pertenezco, a la manera que puedo hacerlo, pero siempre incluso hacer estos vídeos con mi hábito religioso ya es un acto de promoción y hasta de sustentación del clero. ¿Por qué? Por mi trabajo físico. En vuestras caridades está el cómo aplicar. Tenéis 7 formas de aplicar la caridad espiritual, la caridad corporal, como ya os dije. Y tenéis incluso el deber de pagar el diezmo. No como los protestantes, sino según vuestras posibilidades, financiar el diezmo por confirmados. Y un día hablaremos del asunto de las confirmaciones modernas, Dios mío, pero no es el tema de este vídeo. Entonces Jesús aconseja, o sea Jesucristo, nuestro divino Salvador, aconseja desprenderse de lo que puede ser un tropiezo en la vida espiritual. Para esto citamos a San Lucas, evangelista, capítulo 12, versículo 34, la famosa frase: donde está vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón no va a ser que posea algún bien material y que sea entonces un pequeño ídolo rival de Dios. Esta es una cita de Monsignor Strominger. Esa Biblia tiene excelentes notas a pie de página. Y es eso. Este es casi el gran consejo que nos da Cristo, interpretado por este autor, Monsignor Strominger, que él siempre se basó en una tradición para hacer estas citas, que es:
no transformar nuestras ganancias lícitas, legítimas, nadie nos impide crecer a nivel económico para tener un mejor bienestar. Pero tenéis que en proporción, o al menos con el mismo espíritu, con el mismo espíritu serio, y darle a la iglesia lo que necesita, en la medida de vuestras posibilidades. Lo que no podéis hacer es pretender que otras personas hagan lo que a vosotros os compete y nos compete. Entonces, queda claro, la pobreza absoluta, a modo jurídico, a modo de desprendimiento de todo, a modo de una especie de... aparte, quiero combinar con un tema, antes de finalizar. La virtud de la pobreza no tiene nada que ver con la miseria. Una cosa es la miseria, que vemos en las fotos, sean trucadas o no, sean chantajes políticos o no. Siempre esas fotos trágicas, gente muy desnutrida. Eso no es lo que la iglesia pide ni desea, eso no es nada que ver. Para eso están las bodas de misericordia, la de comida al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo. Para eso la iglesia tiene que encargarse de esa gente. Cuando llamamos iglesia, damos el credo y sedades, nunca os olvidéis. Papa Pío XII nos habla de eso en Adecinado Ingenten. Pero la virtud de la pobreza nada tiene que ver con esos escenarios que son inhumanos, que aún existe. Y es extraño que insistan, aparte de esa historia, que esas cosas sucedan en territorios con tanta riqueza mineral, con suelo tan fértil, con climas tan óptimos para la agricultura, con tanta cantidad de agua. No se entiende. Obviamente sabemos que es eso, no puedo hablar aquí en estos canales. Me tumbaría en el canal, pero tiene que ver un poco con problemas organizativos de esas culturas y con otros aspectos que no vienen a hablar. Pero la pobreza espiritual y la virtud de la pobreza es otra cosa. Aparte, la virtud, según Santo Tomás, esto tú ya lo he dicho al principio, es un hábito operativo. Entonces esa pobreza que vamos a practicar, tomando las obras de caridad corporales, con el pago del diezmo, que ya os expliqué, es esencialmente ser benefactor. La iglesia siempre tiene benefactores. Entonces tenemos que saber que la virtud de la pobreza, ella es un hábito operativo. Ella es un hábito operativo que va a implicar, como os recomiendo, como os he dicho, la aplicación de nuestras ganancias, de nuestros bienes corporales compartidos con el prójimo, pero de forma organizada, como la iglesia lo quiere, con una perspectiva espiritual, con las 7 obras de misericordia corporales y también pagando el diezmo, que puedo generar ser de una u otra forma benefactor, sea una obra religiosa, sea de una capilla, sea cantista, de la propia iglesia, por decir así. Entonces la virtud es un hábito operativo, según Santo Tomás, de buena calidad de la mente, o dado que la mente es una potencia del alma, por la cual se vive rectamente y nadie se sirve para mal. Puede que ningún acto de caridad, de desprendimiento de estos bienes, sea algo malo. Cuando hagáis algo que esté mal, no es una virtud, es un vicio. Entonces, ¿qué culmina con esto? Saber esa distinción. Existe una pobreza que Cristo nos recomienda, que es total, que es prácticamente para los religiosos. No todos los sacerdotes son religiosos. El sacerdote secular, incluso hablando de forma preconciliar, algunas órdenes religiosas, o unas capillas que no tienen voto de pobreza, como son religiosos, son sacerdotes seculares, ellos no poseen voto de pobreza, pueden tener algunos bienes. Estamos hablando de religioso sacerdote o de religioso secular, como un servidor. Si bien en mi orden religiosa, el terciario no necesariamente tiene que ser un pobre, pero sí practicamos la virtud de la pobreza. Entonces, la pobreza que nos especifica Cristo de venderlo todo y con eso tener un tesoro en el cielo, es para los religiosos y es para exactamente las almas religiosas sacerdotales o seglares, que son religiosos. Y en cambio, para vuestras caridades, que son en su mayoría laicos, seglares, viudos, solteros o casados, es más bien el consejo angélico de San Lucas, capítulo 12, versículo 15, que es la vida no depende de los bienes y que tenemos que guardarnos de precaución de la ganancia.
y aún así distribuirla. Y no es ilícito, no es malo tener bienes, porque existieron reyes santos como San Luis, rey de Francia, Santa Isabel de Portugal, Santa Margarita de Escocia, Santa Isabel de Hungría, San Esteban, rey de Hungría. Tenemos santos que fueron reyes, bueno, San Olavo, que era rey mártir allá en lo que se conoce hoy en día como Noruega. Cantidad de santos, de no equivocarme, no sé si Santa Rosa de Lima, que era terciaria, de predicadores y era noble, no lo sé. Tenemos cantidad de santos nobles. Por cierto, en la virtud de la pobreza, en los votos religiosos, si una persona era noble, previo al concilio Vaticano II, también había que renunciar a los bienes temporales que se tenían. Había que renunciar también a los títulos nobiliarios. Había que dejar de ser noble. Porque ser noble, si no está en la calle, siendo noble no puede recuperar el estatus porque es noble. Un servidor es monárquico, no estoy haciendo mofa de la vida de la monarquía. Pero aún así, yo creo que San Ignacio de Loyola también era no sé si era noble, pero era militar. Yo creo que existe un santo que se llama San Francisco de Borgia. Él sí era noble. Él tuvo, al entrar a la orden jesuita, él también tuvo que renunciar a sus títulos nobiliarios. Entonces, con esto termino, como siempre, agradeciendo a vuestras caridades por asistir a la exposición de un servidor y siempre pidiendo la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen María, como en su advocación como elemosinaria totius trinitatis, la limosnera de toda la Trinidad, porque todas las limosnas que fluyen del cielo fluyen por las manos de Nuestra Señora. Entonces nosotros tenemos que pedir a Nuestra Señora la virtud de la pobreza, que ella es la principal limosnera, que por sus manos atravesan todas las gracias. Entonces, sabiendo esto, pedimos a Nuestra Señora que seamos más generosos con los bienes materiales, podemos distribuirlos de forma caritativa con las 7 obras de caridad, y también dando el diezmo, siendo benefactores de una u otra forma, y sobre todo que nos conviene su intercesión, como siempre, por su capacidad de disponer limosna, que es la gracia que proviene de la Santísima Trinidad, nos concede la Iglesia, al Sumo Pontífice, para que tengamos nuevamente al Sumo Pontífice en la Iglesia. Yo, perdón, me debe dicere, adesso ci date in cielo un super con un preduca nostro ex angelorum. Amen.